el privilegio de ser un hombre y las bondades de vivir en el patriarcado. El día de hoy vamos a revisar la vida de un hombre común y corriente, el hombre promedio, y vamos a ver todos los beneficios que tenemos como hombres y darle gracias a que vivimos en un patriarcado. Evidentemente estoy siendo irónico. He escuchado mucho en redes sociales todo este tema de el beneficio de los hombres. Los hombres la tienen más fácil. El patriarcado esto, el patriarcado aquello. ¿Realmente vivimos en un patriarcado? ¿Realmente como hombres tenemos mayores beneficios que las mujeres? Quédate, lo vamos a ver juntos. Recuerda, es irónico. Hola, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. Vamos a empezar. Cuando somos chiquitos, nos estamos criando, ¿qué es lo que nos dicen como hombres siempre? Tú cállese, eres un hombrecito y aguante, no chille, no llore. Siempre nos enseñan a cómo tratar a una mujer. Tienes que ser un caballero, ¿no? Trata bien a tu madre. Pero nunca nos dicen qué esperar de una mujer, ¿no? No podemos llorar, tenemos que hacer. Solo cuando hacemos algo correcto nos aplauden, ¿no? Solo cuando le damos amor a nuestra madre, recibimos amor de regreso. Eso es lo normal. Empezamos a crearnos esta idea de, ok, si yo le doy amor a mi madre o hago algo por ella, ella en cambio me da amor a mí. Así empieza. Y dos, no llores, no tengas emociones, aguántese, usted solo trabaje y saber cómo debemos tratar a una mujer. Después entramos a la escuela y ¿qué es lo que pasa? Estadísticamente hablando, lo más probable es que sea una maestra mujer. Y balón, lo mismo. Nosotros tenemos que obedecerle a una mujer. Si queremos su aprobación, tenemos que tratarla bien. Y dos, nos empiezan desde chiquitos a meter ciertas ideas de qué es correcto, qué no es correcto, qué es masculino y qué no. Si eres muy agresivo, es malo. Si opinas demasiado, es malo. Necesitamos el consenso de todos. No vaya a ser que salgamos del paradigma. Tú tienes que hacer estas cosas para salir adelante, lo cual es muy poco masculino. Por favor, recuerda darme un like, sígueme y me encanta conocer todas tus opiniones. Una vez que pasamos la escuela, o más bien ya nos educaron a que tenemos que hacer todo lo necesario paso a paso en la escuela, ¿qué es lo que pasa? Empieza la adolescencia. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Juramos que las mujeres son estas criaturas divinas, perfectas, y en realidad nos encontramos que no es así. Son infieles, mienten, es decir, son seres humanos, pero quizás en esa edad juras que las mujeres son seres divinos, ¿no? Estas criaturas celestiales que no rompen, no matan una mosca. Y no es cierto, nos empezamos a encontrar nuestros primeros problemas con las mujeres, ¿no? La primera vez que te son infieles, la primera vez que te mienten, que te ghostean, que se burlan de ti cuando te acercas a una niña, haces algo romántico y se burlan de ti, qué niña, o te dicen que eres homosexual, ¿no? Ese tipo de cosas son comunes en la adolescencia para los hombres. Después uno crece, empieza a trabajar y ¿qué es lo que te encuentras cuando eres adulto? A ver, toda tu vida lo único que vas a hacer es básicamente un burro de carga. ¿Qué significa eso? Tu único valor como un hombre adulto es cuánto dinero generas. Olvídate de tu moral, tu actitud, si eres buena persona, mala persona, buen hombre, tratas bien a tu familia, tratas bien a tus compañeros. Todo eso se pierde. En el mercado de relaciones íntimas entre adultos, lo único que importa como hombre es tu cartera, es tu capacidad económica. Y debido a la presión de las mujeres, ahora lo vemos no solo en mujeres, sino mujeres y hombres. Vivimos en esta competencia constante de a ver quién gana más, quién tiene más recursos. Empiezas a trabajar, empiezas a crecer. Seguramente tú, como todos los demás, hemos tenido en algún punto de nuestra vida algún sueño. El que sea, quiero poner una papelería, da igual. Lo tenemos que sacrificar por este crecimiento económico para poder tener una pareja de calidad o de alto valor. Entonces sacrificaste tus sueños, qué padre ser hombre, sacrificas tus sueños para poder crecer en el mundo,
Vamos a pensar que ya te casaste, ¿ok? Ahora, ¿sabías tú, o recordemos, mejor dicho, que arriba del 50% de las parejas, entre un 50 al 70% de las parejas, se van a divorciar? Y arriba de 3/4 partes del tiempo va a ser iniciado por una mujer. ¿Por qué? Porque tú nunca vas a ser como hombre suficiente para tu pareja. Nunca. Porque si la aburres, porque si eres muy bueno, porque si eres muy malo, porque si tienes mucho dinero, porque si tienes poco dinero, porque si estás atlético, porque no eres atlético, por absolutamente todo te van a divorciar. No hay razón por la cual no te vayan a divorciar. Estadísticamente es más probable que te divorcies y que ella lo inicie. Olvídate de pensar que te enfermes o que algo pasó en tu trabajo y te quedaste sin empleo. Lo más probable es que te quedes sin pareja. Y una vez que te divorciaste, si llegaras a tener hijos, ¿cuál es el siguiente problema? En el momento del divorcio, antes de que pase nada, los niños se quedan con la madre. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Porque vivimos en patriarcado. Como vivimos en patriarcado, lo lógico es que la madre se quede con los hijos. Nadie lo entiende. Y científicamente y estadísticamente es mejor que unos hijos se queden con los padres solteros que con madres solteras. Pero bueno, luego llega el juicio. Llevaste 10, 15, 20 años trabajando para crear un patrimonio. ¿Para quién? Para tus hijos. Claro, siempre el padre está pensando en qué le voy a dejar a mis hijos. Y de la noche a la mañana te quitan la mitad de lo que tienes que pagar una pensión compensatoria a tu exmujer y aparte tienes que mantener a tus hijos. Y aparte el juez te dice, tenemos que mantener el estado o el nivel social o la calidad de vida que tenían antes los niños. Entonces ahora tú tienes que pagarle todo a tus hijos y a tu exmujer y tú tratar de vivir con lo que queda, reduciendo importantemente tu calidad de vida. Ahora, a nivel social, nos están pidiendo, como hombre, tú eres el que te tienes que aventar, tienes que perseguir a las mujeres. Nos han metido esta idea de que las mujeres son el premio, no uno, como hombre, aunque sea el proveedor, y es el que resuelve, pero el premio son ellas. Ok, muy curioso, ¿no? Pero recuerden, vivimos en patriarcado, entonces eso es lo correcto. Tú eres solo una cartera, pero el premio son ellas. Después, si nos acercamos a una mujer, lo más probable es que se burlen de nosotros. Y si no, tenemos el grave problema de que la justicia está en nuestra contra. Hoy en día el problema de las denuncias falsas es altísimo. La gran mayoría de las denuncias son falsas. Todas estas leyes de género están en nuestra contra. ¿Y sabías tú que arriba de 3/4 partes de las leyes, de todas estas condenas de género, normalmente no había evidencia? Por lo menos en mi país. 3/4 partes. La única evidencia que hubo para meter a la cárcel a un hombre fue la palabra de la mujer. ¿Pero vivimos en el patriarcado? ¿O tenemos beneficios por ser hombres? Entonces, hoy en día, por cualquier cosa se nos puede denunciar. Y no es solo legal, ya también es social. ¿Por qué? Porque en las redes sociales alguien puede salir y decir, no, mi marido es malísimo. Por experiencia personal les puedo decir que después del divorcio, el malo siempre va a ser el hombre. Sin importar lo que pase. Quizás la otra persona fue la que engañó, quizás la otra persona fue la que fue infiel, quizás la otra persona fue la que robó, quizás la otra persona fue la que agredió, quizás la otra persona, hablo de la mujer obviamente, fue la que hizo. Pero al final, tú eres el malo. ¿Por qué? Porque las mujeres son las benditas, son las empoderadas, son las feministas. Entonces, el malo del cuento siempre vas a ser tú. Eso es solo socialmente hablando. Pero ya cuando legalmente, ya por ley, hoy en día, tú puedes acabar en el bote simplemente porque una mujer dice, no me gustó esto, ya, es violencia. Tú acabaste en la cárcel. Entonces, ¿realmente vivimos en un patriarcado? ¿Tenemos el beneficio de ser hombres? Me parece que no. ¿Tú qué opinas? Si te encantan estos temas o te gusta mi canal, por favor, checa en mi perfil, ya está la información de mi nuevo libro, El hombre feminista en un mundo misándrico. Evidentemente fue irónico todo lo que dije. Nos crían desde un punto de vista matriarcal, en donde las mujeres tienen más poder, en donde las mujeres te enseñan desde pequeño que si tú quieres amor por parte de una mujer, necesitas dar algo a cambio.
necesitas algo. Nunca es incondicional. Siempre el amor para un hombre va a ser condicional. ¿Qué me vas a dar tú, aunque sea emocional, para que yo te quiera a ti? Después, tenemos que vivir en este mundo en donde la mujer es el premio, buscando pareja me refiero, y tú solo tienes que dar cosas. Después nosotros tenemos que ser el objeto de burla o incluso de legalmente ser atacados. ¿Realmente tenemos el beneficio de ser hombres? ¿Realmente consideras tú que vivimos en un patriarcado? Realmente fue muy irónico. ¿Te has puesto a pensar que todo hombre tiene que sacrificar sus sueños para poder darle algo a su mujer y después a sus hijos? Vivimos en una sociedad en la cual, como mujer, si te divorcias, ¿por qué hay tantos divorcios? Preguntémonos eso. ¿Por qué hay tanto divorcio y por qué lo inician principalmente, el 80% de las ocasiones, la mujer? Pues porque se le da el beneficio a ella. Porque en el momento que se divorcie, sin importar lo que tú hayas hecho o lo que ella haya hecho, a ti es al que te van a desangrar financieramente. Entonces, ella vive siendo mantenida por ti, con la mitad de tus activos, pero soltera. Entonces tiene el beneficio de los dos mundos. Es soltera en lo que le conviene, pero recibe dinero de ti. Después, tratas de esforzarte por tus hijos, porque lo más probable es que te los quiten. Y si no te los quitan, lo más probable es que tú trabajaste hasta el cansancio para darles una mejor vida. Y en todo ese tiempo libre que la mujer tuvo, que ellas lo ven como, es que el trabajo de casa es tan pesado, cuando en realidad es un beneficio. Al final, los hijos empiezan a querer más a la madre que al padre, que le llaman ausente, por exceso de trabajo. Entonces, ¿realmente vivimos en un patriarcado o en un matriarcado? ¿En verdad los hombres tenemos estos beneficios de ser hombres? ¿Tenemos privilegios masculinos? Hoy en día ya las leyes están en tu contra como hombre. Ya existen leyes de género, en donde tú como hombre forzosamente eres el victimario y la víctima solo es la mujer. Leyes de género, cuotas de género, está todo en tu contra. Tú no tienes nada que ganar. Hoy en día la razón principal de muerte en hombres es el suicidio. ¿Por qué? Porque el 75% de los suicidios provienen de hombres. ¿Por qué? Porque ya no tenemos a dónde correr, ya no tenemos a dónde ir. ¿En verdad existe el privilegio masculino? Me parece que no. Y hasta que tú y yo empecemos a discutir estos temas y los discutamos socialmente hablando, en público, en el Congreso, a nivel presidencia, a nivel legal, este problema no se va a quitar. Ya basta de vivir en un mundo hembrista, misándrico. Hembrismo es las mujeres son mejores que los hombres y misandria es las mujeres que odian a los hombres. Vivimos en un mundo misándrico, pero hasta que tú no te des cuenta, no va a cambiar nada. Recuerda que el feminismo solo existe gracias a los hombres y hasta que no empecemos a darnos cuenta, a alzar la voz y pedir justicia e igualdad, nada va a cambiar. Muchas gracias, yo soy Manu, esto es el Feminista en Misandria. Nos vemos en el próximo capítulo.